Esto es NX Televisión y hoy en la entrevista vamos a platicar con un grupo de líderes sindicales del estado de Nayarit, del sector de la educación, que acusan directamente al gobernador de ese estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, de una serie de actos de represión en contra de sus contratos laborales, de sus mismas dirigencias y sobre todo a través de la creación de leyes que lastiman a los trabajadores de este sector. Acto que derivó incluso en una manifestación pública en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que le entregaron un documento dirigido al presidente de la República para exponer estos hechos, de los cuales vamos a platicar a continuación. Estamos en la entrevista en NX Televisión, como le comentaba en el intro. Hoy vamos a platicar con los liderazgos sindicales de la educación del estado de Nayarit, que, como les comentaba, pues tienen una severa y muy importante queja en contra del gobernador de ese estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, que incluso derivó en una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, evento en el cual además entregaron en Presidencia de la República un oficio dirigido al presidente de la República, donde exponen, y de eso nos van a platicar ahora, estas quejas que van desde agresiones laborales, digamos, desconocimiento formal de los contratos colectivos y de los liderazgos sindicales, y esto está generando, por supuesto, una enorme inestabilidad laboral. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la maestra Guillermina García Rodríguez, secretaria general de la sección número 20 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Guillermina, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su espacio, Guillermo. Al contrario, muchísimas gracias. A Oscar Flavio Sedano Saucedo, secretario general del SUTSEM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, Oscar. Emigdio Coronado Busani, representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en la sección 20. Buen día, muchas gracias por el espacio. Y también nos acompaña Carmen Ibarra Castillón, que es la presidenta del Bloque Nayarita de Unidad Sindical y secretaria general del STAUNTEN. Sí, buenos días, Guillermo, gracias. A sus órdenes. Gracias a ustedes. Empezaría con usted, Guillermina, para que nos platique en un contexto general, a reserva de que entremos al detalle, ¿por qué deciden ir al Zócalo de la Ciudad de México desde Nayarit, hacer esta manifestación, dirigir esta carta al presidente de la República y, por supuesto, en el contexto, ya lo platicaremos con los cuatro, de las quejas específicas en contra de las acciones del gobierno del Estado y particularmente del gobernador Navarro Quintero? Guillermina. Muchas gracias. Bueno, platicarte que desde la llegada a la administración del gobernador en turno, hemos sido objetos de un abuso de autoridad por parte del gobierno. Nosotros, los trabajadores sindicalizados, trabajadores masificados, los interinos, los de contrato, cualquier tipo de estatus que presentemos, pues hemos sido objetos de una persecución e inestabilidad aquí en Nayarit. Hemos tenido diferentes situaciones, cada una de las organizaciones, metiéndonos en una ley que no nos corresponde local. Nosotros somos maestros federalizados, nosotros pertenecemos al apartado B del artículo 123, y él ha estado empecinado en regirnos con una ley que impulsó aquí para los trabajadores del Estado, que nosotros le llamamos Ley Navarro, para ser más precisos. Y a partir de eso, pues han derivado ciertas situaciones con mis compañeros, con el gremio al que pertenezco. Nos decomisó 3 vehículos, argumentando que eran comprados por dinero ilegal, de manera ilegal, por una denuncia anónima. Esos vehículos nosotros los sorteamos en una convivencia magisterial. Y bueno, así te puedo seguir señalando situaciones que eso originó a que nos fuéramos uniendo los sindicatos y organizar este frente sindical. Aquí estuvimos realizando varias acciones, desde una marcha con más de 40,000 trabajadores, donde no pasó nada en Nayarit, ningún medio nos sacó en sus noticias lo que estábamos haciendo.
hemos tenido paros. Nosotros hicimos paros en las escuelas, en nuestra labor, y por esos paros apresaron a 3 compañeros, llegaron en las escuelas, afuera los detuvieron, los estuvieron en fiscalía, les pusieron unas medidas cautelares, logramos que salieran. Tuvimos también varios plantones. Los compañeros tuvieron un problema que le platicarán los trabajadores burócratas. Y bueno, todo eso hizo que nos uniéramos. Y también al no tener ningún avance, porque por diferentes puentes buscamos el diálogo, giramos oficios para solicitar entrevistas, situación que tampoco tuvo respuesta. Estuvimos en fiscalía buscando puentes por diferentes medios y jamás se ha dignado ni siquiera a decir que nos va a atender. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Salirnos de la cancha del gobernador, salirnos del Estado. Nos organizamos, nos trasladamos en un éxodo a la Ciudad de México, más de 65 autobuses en Nayarit, y estuvimos allá. Afortunadamente, logramos uno de los objetivos, que es que personas como usted nos voltearan los ojos hacia Nayarit, hacia nosotros, y nos ayuden a multiplicar todo lo que está pasando aquí en el Estado, que parece que no pasa nada, que quizá le apostaron a que por ser un Estado tan lejano a la Ciudad de México y ellos nos íbamos a quedar callados, permitiendo que siguieran los abusos. Y sin embargo, nos vemos nosotros mismos, nos damos fortaleza, nos damos cobijo, nos pusimos esa meta y lo logramos el jueves 22 estar en México después de una caravana llamada Caravana por la Reivindicación, Justicia y Unidad Sindical. De una caravana de 12 horas estuvimos en el Zócalo. Y bueno, pues de aquí en adelante ya usted conoce el tema. Bueno, yo lo digo y lo reitero, por supuesto, el espacio de NX está abierto permanentemente para ustedes y para difundir esta información a nivel nacional y que además haga eco con las autoridades competentes, independientemente de lo que diga el gobernador. La siguiente pregunta tiene que ver precisamente con la marcha, con la caravana que realizaron, la manifestación en el Zócalo. Preguntarles quién les atendió de parte de Presidencia y qué fue lo que les dijeron. Evidentemente, ¿quién quiere tomar la palabra? En Presidencia fue un enviado de Atención Ciudadana quien nos atendió al escuchar la manifestación. Salen, nos atienden, conversamos con ellos, accedieron a hacer uso del micrófono y hacer público porque estaban recibiendo el documento que fue turnado al presidente de la República y que nos entregaron endosado, firmado de recibido. Es así como se inicia esa mañana el primer tramo, porque pues aprovecho para complementar la información. Pues a partir de ahí fueron tres comisiones. Ya cada uno de mis compañeros les platicará de las comisiones. Una fue hacia el Senado, otra fue hacia la Secretaría de Gobernación y su servidor encabezó hacia la Cámara de Diputados. Pero en la primera parte, que fue visibilizar el problema de Nayarit con el presidente de la República, porque ese es el punto, ese es el tema, visibilizar con los poderes en el país, a través de los medios de comunicación de espacio como el de usted que nos abre, que México entero se entere de lo que ocurre en Nayarit cotidianamente, porque esto no es algo nuevo, es algo que ya tiene poco más de un año intensamente, que hasta este momento, aún después de que pasaron 24 horas de la manifestación, seguimos como desde el principio, sin diálogo, sin intención, sin llamada. Y aquí cierro mi participación haciendo un comentario. Desde mi llegada a la localidad, que soy representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, estoy para acompañar las labores sindicales de la maestra Guillermina García particularmente. He hecho la tarea de tocar la puerta de la Secretaría de Gobernación aquí en el Estado de Nayarit, de tocar la puerta del señor gobernador a través de oficio de forma personal y los a buscar. Jamás ha habido interlocución, jamás ha habido la intención de sentarnos a dialogar. Existió levemente en el pasado periodo de un secretario de gobierno que ya no está, que ya no está en funciones, hoy hay una nueva secretaria de gobierno, pero en el periodo
en que fungió como secretario de Gobernación el licenciado Antonio Echegaray. Ahí iniciamos, pero hacía el esfuerzo el señor, pero nunca se concretaba ninguna reunión más allá más que de escucharme, porque no recibía la diligencia. Me recibía a un servidor como representante nacional. Hasta aquí sería mi participación en este momento. Me llama poderosamente la atención que siendo el sector sindical educativo tan importante, no exista ninguna intención de diálogo, ni siquiera, digámoslo así, por ganar tiempo en lo que se da una negociación. O sea, es una cerrazón absoluta por lo que estoy entendiendo. Pero además esto se combina y no lo podemos hacer de lado con que estamos ya inmersos en un periodo electoral importantísimo, donde ustedes siempre han formado parte importantísima, integral y hasta yo diría definitoria en muchos casos, que podría plantearse, y ya ustedes me dirán si estoy en lo correcto, como una afrenta en términos políticos electorales a todos ustedes, que, insisto, siempre juegan un papel esencial en un proceso electoral. Y esto me lleva a preguntarles, ¿cuál interpretan ustedes o cuál creen, extra o oficialmente, cualquiera de las dos versiones es buena, que sea la intención del gobernador? O sea, ¿qué pretende? Porque parecería que se está pegando un balazo en el pie. Pues efectivamente, el tema es de que nosotros hemos señalado que el gobernador del estado de Nayarit, pues en primer lugar no es una persona que sea del partido que está gobernando México, no es una persona que sea propiamente de Morena, ni que aplique la filosofía que el presidente de la República o que hoy la candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, esté marcando para el desarrollo de nuestro país. Entonces, lo que nosotros podemos ver puede ser que ellos tengan fuego amigo dentro de Morena, y lo que esté generando este señor es precisamente hacer ver mal a Morena, y él está negociando ya con otros actores políticos para poder dejar mal plantado el tema de campañas electorales que vienen, ¿no? Entonces, el tema es que, como tú lo comentas, Guillermo, el tema dice claramente que el doctor es enemigo de la Cuarta Transformación, y que no dudamos que él esté haciendo a propósito todas estas cuestiones para tratar de pegarle a mismo Morena, porque como tú lo comentas, es increíble la manera en que se está comportando, y no lo dudamos que por ahí ya con algunos actores políticos esté negociando para preparar su salida de Morena, porque si fuera un poquito más inteligente, como tú lo comentabas, ya se hubiera sentado del hogar, hacer tiempo que pasara el proceso electoral y después venga lo que venga, ¿no? Pero lógicamente esa es la afectación. Y uno de los temas donde nosotros señalamos a nivel federal es precisamente el tema de lo que dice el presidente de la República: no robar, no mentir, no traicionar. Y este señor, por lo que está haciendo aquí en Nayarit, es robar, mentir y traicionar. ¿Por qué digo robar? Porque nosotros tenemos una denuncia penal en contra del señor gobernador por más de 2.500 millones de pesos de retenciones que les han hecho a los trabajadores por el tema de pensiones, dinero que él mismo salió a declarar que los gobernantes anteriores se habían robado. Resulta que después de que lo fuimos y lo denunciamos ante la Fiscalía General del Estado tiene detenido el expediente. El día de ayer tuvo una audiencia por el juez de control donde ya obligaron a la Fiscalía a rendir un informe del Estado que guarda la denuncia, porque el tema es gravoso, ya que están afectados más de 6,000 trabajadores sobre ese recurso. Entonces ya hay una obligación de ellos de declarar, pero el gobernador manda a su gente a los medios locales, como bien dice la maestra Guillermina. No tenemos respuesta, nosotros manda a sus medios locales, a su secretario de Finanzas, a su asesor jurídico, Gabriel Camarena, tratando de decir que este recurso no existe, que no se lo pudieron robar porque no existe, que desapareció en el 2015. Digo, entonces es una cosa peor, porque si sabían ellos que desapareció en el año 2015, o hay omisión o hay colusión de servidores públicos. Entonces, ahí está el tema donde roban. La otra parte donde decimos que quieren robar es porque el mismo presidente de la República lo dice. El tema de las cuentas individuales es un esquema para beneficiar a un pequeño grupo de personas que van a utilizar el dinero de los trabajadores para enriquecerse a ellos y los trabajadores empobrecerlos cada vez más. Por eso él propone un esquema de pensiones solidarias, como lo que maneja el país de Dinamarca, y que es muy funcional porque es el mejor sistema pensionario del mundo, y que el presidente está tratando de ir sacando al flote la situación para que los trabajadores, después de haber dado toda su vida al desarrollo del país, se vayan con una pensión digna. Y en Nayarit el gobernador hace todo lo contrario.
nos mandan los trabajadores al tema de cuentas individuales, quitándonos el derecho a pensión dinámica, el derecho a prestaciones, y ahí es donde nosotros decimos que el gobernador de Nayarit traiciona al Ejecutivo Federal al hacer leyes contrarias de las que la Cuarta Transformación está proponiendo, y su asesor jurídico, que casi es el que gobierna, porque el gobernador nada más está de títere, él no funciona. Quien verdaderamente gobierna es Gabriel Camarena, que es el que maneja los hilos en el Estado. Él mismo dijo que un fondo de pensiones solidario, eso solamente lo implementa un gobierno populista. Entonces me estás diciendo que el asesor jurídico está diciendo que el presidente de la República es un populista, cuando son de la misma corriente transformacional del Estado, se supone, ¿no? Entonces, esas son las cosas donde nosotros vemos que están presionando al presidente de la República. Y mentir, ¿por qué? Porque salen al pueblo y quieren hacer ver que los líderes sindicales somos criminales, somos peor que narcotraficantes, somos peor que el crimen organizado y que por nuestra culpa el Estado está destruido, cuando los únicos incompetentes, ineptos e incapaces de tener un desarrollo con el Estado han sido los gobernantes, en contubernios con grupos de poder económico que no permiten el desarrollo del Estado. Porque es triste y lamentable ver que Nayarit tuvo menos el 1% de crecimiento económico en este año, ¿no? Entonces, la parte ahí es donde cómo le mienten y engañan al pueblo. Y este señor cubre las tres expectativas de la máquina del poder: robar, mentir y engañar. Que todo esto se dice en dos solas palabras: corrupción e impunidad, que es la forma en la que se está trabajando en Nayarit. Y lógicamente, volviendo al tema, electoralmente, lo que está haciendo desde mi punto de vista el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero es traicionar el movimiento de Morena al interior de Nayarit para tratar él de tener adeptos de otros partidos y agarrar el control y seguir teniendo el control del Estado para poderse beneficiar con temas de negocio que benefician a su pequeña cúpula. A ver, me queda claro que es una situación gravísima en el contexto general y que evidentemente no podemos separar la parte técnica jurídica de la que vamos a comentar ahora con la política. Y en esta interpretación que ustedes nos dan, pues lo veo todavía más complicado aún, y pues esto nos llevaría a entender por qué la cerrazón y por qué tanta agresividad con ustedes, obedeciendo más a una estrategia política. Más allá de la demanda que ya interpusieron, y más allá del escenario de la manifestación y de hacer público lo que ustedes están exponiendo, ¿cuáles son los pasos jurídicos para combatir específicamente, y voy a quitar la palabra agresión, del tema de lo que implica la ley Navarro, de lo que implica todo lo que han hecho en contra de ustedes, pero ya en un término jurídico, de poderlo litigar, porque sería muy interesante también, y esto se los ofrezco por supuesto con el gusto del mundo, darle un seguimiento puntual a esa información. Una cosa es lo que se litiga en la arena política y otra es en los juzgados. Y evidentemente, pues con esta gran polémica que existe entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, podríamos estar muy pendientes y darle un seguimiento muy, muy seguro a eso. Si me podrían explicar qué es lo que sigue en esa materia. Mira, en el tema de la parte jurídica, referente a la ley Navarro, que comentaba la maestra Guillermina, que es una ley que viene a quitar derechos constitucionales, a afectar derechos humanos. La ley, cuando se implementó, nosotros le vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad que está presentada en la Suprema Corte de la Justicia y que este año se debe de resolver. En un seguimiento fuimos a la Suprema Corte, hablamos con los proyectistas de algunos ministros y les hicimos ver el daño y la forma en cómo se hicieron estas leyes. Fueron leyes que carecen de un proceso legislativo correcto, violentaron sus medidas para hacer esta. Y eso es el principal punto que se está aludiendo en estas acciones de inconstitucionalidad, que en realidad se lograron meter dos, porque fue una por los diputados, que en ese momento logramos tener el 33.3% que requiere para meter una acción de inconstitucionalidad, y la CNDH se le envió todas las violaciones que hicieron, también encontró violaciones y presenta otra acción de inconstitucionalidad. Entonces, para la ley Navarro, tenemos dos acciones de inconstitucionalidad. Y en ese tema, también para el tema de la ley Navarro, nosotros presentamos un amparo colectivo para pedirle al juez el amparo protector para que esta ley no se aplicara en el estado de Nayarit. Se nos dio primeramente la suspensión provisional
después se nos da la suspensión definitiva y posterior a la suspensión definitiva en la audiencia constitucional el juez determina que pues no es una ley que sea autoaplicativa, o sea que nos afecte en este momento, sino es de lo aplicativa y que en un futuro nos pudiese afectar. Y sobre ese el tema de ese amparo, pero nosotros nos fuimos a la revisión al colegiado y todavía está en revisión. Por lo tanto, tenemos suspendido ciertos artículos de esa ley para que se le apliquen a los trabajadores del Estado de Nayarit. Entonces, el Estado que guarda la ley Navarro es 2 acciones de inconstitucionalidad pendientes por resolverse por parte de los ministros y el tema del amparo para la nueva aplicación de esta ley que está en una suspensión definitiva y que no deben de aplicar dicha ley. Pero a pesar de las suspensiones, el gobierno sigue aplicando lo que quiere, violentando el mandato de jueces federales y de autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, bueno, pero eso ya va a caer en un acto legal diferente, que es el no acatar una disposición judicial, y eso, independientemente de la lucha de ustedes, eso le traerá una acción muy concreta al gobierno del Estado y al gobernador. Sí, y en el tema de la ley de pensiones, que es una ley que también abrogó una ley de pensiones que era solidaria y que permitía que los trabajadores tuvieran un buen salario, ellos hacen una ley y una ley del Fondo Soberano. Una ley del Fondo Soberano que se supone que de todo lo incautado a los corruptos o al crimen organizado se iba a ir ese fondo y de ese fondo se iban a sostener las pensiones. Sobre estas leyes logramos meter también lo que viene siendo 3 acciones de inconstitucionalidad. 2 en contra de la ley del Fondo de Pensiones y 1 en contra del Fondo Soberano. Mismos que también están por resolverse para este año según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también pedimos el amparo protector en contra de la ley y también se nos otorgó la suspensión provisional, la definitiva, y como te platiqué en el otro esquema, también lo tenemos en revisión en unos tribunales colegiados, por lo tanto esa ley no debe aplicar. Pero, sabedores ellos que la ley que hicieron, los congresos locales no tienen la formalidad para legislar en materia de pensiones, solamente la Cámara de Diputados Federal y el Senado pueden legislar en materia de pensiones. Nosotros les hicimos las observaciones que esa ley no estaba regulada por la CONSAR. Al final de cuentas, su ley está detenida. Ellos hicieron 2 decretos. Un decreto donde quisieron parchar su mala ley, no les alcanzó y tuvieron que hacer otra reforma este pasado 22 de enero del 2024 para poder aplicar las cuentas individuales, donde ahora sí meten una FORE legalmente constituida, que es la de Banorte 21, y nos mandan a cuentas individuales. Contra ese decreto presentamos un amparo y el juez nos acaba de otorgar la suspensión definitiva, donde claramente le dice que se abstenga de aplicar dicha ley de cuentas individuales y mantenga a todos los trabajadores en el estatus anterior. Punto número 2. Que si ya aplicó dicha ley a algunos trabajadores, que les regrese lo ya quitado y que los mande a su estado anterior hasta que ellos no hagan el análisis correspondiente. Entonces nos da la suspensión definitiva. Aún así, aplican la ley. Ya metimos el incidente ante el juez diciendo que están violentando las suspensiones. Y aplican la ley. Nos metimos un amparo contra la aplicación de la ley y el día de ayer nos acaba de dar la suspensión provisional el juez y que sabemos que la próxima semana nos van a dar la suspensión definitiva donde le vuelven a decir lo mismo. A los trabajadores no les puedes aplicar el tema de cuentas individuales, déjalos en su estado original con tu fondo de pensiones en tanto no revisamos. Entonces, de las 2 últimas impugnaciones que hemos presentado pidiendo el amparo protector, llevamos 2 de 2. Esta es la parte que vamos a esperar que el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Local lo cumpla. En caso de que no, pues tendremos que ir con el incidente ante el juez y decirle que no se está acatando el mandato para que él dé la continuidad que corresponda. En ese sentido están las acciones jurídicas, ¿no? Y la otra es la denuncia penal que se presentó por el desfalco de esos 2.500 millones, que el día de ayer ya también el juez obligó a que se le dé seguimiento a esa denuncia penal, que se nos rinda un informe, ¿por qué no ha avanzado esa denuncia por más de 1 año? Entonces, también hacerte mención que en ese sentido tenemos una auditoría donde nos están pidiendo que nosotros garanticemos como organización sindical 455 millones de pesos para que ellos puedan generar esta auditoría, cuando no somos sujetos obligados, porque ellos quieren que nosotros hagamos mención
del ISR que pagan los trabajadores y del IVA, pero no somos sujetos obligados y como nosotros no contratamos personas, no tenemos por qué rendir esas cuentas. Entonces también es un tema que se está litigando, ahí es un poquito más complicado, pero la lucha también se está dando por el tema de los juzgados correspondientes en el tema de los. Entonces la lucha política se está dando aquí en Nayarit, ¿no? Y el tema es que vemos con tristeza esta situación porque, como bien lo dice el Papa Francisco, en una entrevista que da, que los gobiernos neoliberales generan lo que se llama el lawfare, lo que es una guerra política para desacreditar a líderes, a presidentes, como lo fue el de Brasil, Lula da Silva, donde lo desacreditaron por una guerra política y que luego a tomar el mando. Algo así está haciendo aquí Nayarit. Nos están queriendo desgastar por la vía política, pero la razón y la justicia nos han asistido y creo que llevamos muy bien el escenario político en el estado de Nayarit y la maestra pues también pudiera hacer mención de los temas políticos a que ellos también se están haciendo daño en ese estado. Me quedó muy clara la explicación que diste y en todo caso yo lo que podría sumar es que lo que ya estamos observando son desacatos y esos desacatos le van a generar directamente una acción legal constitucional al gobernador y a su administración, más allá, insisto, del tema de la arena política. Y evidentemente, pues esto lo único que resta es esperar a que los tiempos jurídicos se den para que finalmente les otorguen la razón. Pero yo quería preguntarte, Carmen Ibarra, porque evidentemente, pues esto debe de ser el tema de discusión más fuerte a nivel local. Los sindicatos de ustedes acumulan, pues digamos, a una enorme mayoría de personas que además a su vez tienen familia y que tienen una interacción natural con la sociedad. Y más allá, y lo entiendo, que el gobierno del estado pueda detener algunas cuestiones de comunicación en los medios locales, no se puede dejar de hablar de esto. ¿Cuál es tu interpretación de cómo está el ambiente local? Sobre todo, insisto, porque estamos ya a nada de iniciar un proceso electoral importantísimo. Sí, mira, Guillermo, desde que llegó esta administración de gobierno ha sido una agresión constante a todos los sectores de trabajadores, no solamente a los sindicatos. En algún momento, al inicio de su gestión, arremetió en contra de los agaveros de la zona. Nosotros tenemos una zona en donde tienen autorización para producir agave para tequila. Y en ese sentido empezó a cobrarles un derecho, pues, simulado o similar a un derecho de piso para poder sacar el agave del estado. Sin embargo, bueno, empezaron a hacer algunas gestiones y se paró esa situación. Los llamó incluso delincuentes porque estaban haciendo, pues, mal uso de las tierras del estado, eso mencionaba. Pero también en contra de los ganaderos a los que ha llamado corruptos y en los que sin fundamento ha mencionado que ellos venden ganado contaminado. Por otra parte, también arremetió en contra de los pescadores ribereños y no ha dado un apoyo real al campo, también de los agricultores. Y en materia de la construcción, paró la extracción de materiales, que viene a hacer una afectación directa a la economía del estado, porque finalmente se incrementan los materiales y quienes construimos, las familias, los habitantes del estado, somos los que tuvimos que pagar el alza de materiales. Eso con respecto a organizaciones sociales. Con respecto a las organizaciones sindicales, principalmente de la educación media superior y la superior, que es el plano que a mí me toca representar, está desconociendo absolutamente todos los contratos colectivos, los convenios laborales, las minutas de trabajo, los acuerdos, y también de una manera irregular nos está aplicando esta ley. En este sentido, nosotros estamos en el apartado A de la Ley Federal de Trabajo y nos aplica la ley federal y nos está también metiendo en el mismo esquema de la aplicación de la ley local. Y además la ilegalidad de aplicarla de manera retroactiva. Eso ha generado pues una inestabilidad en la sociedad, no solamente en lo sindical, no solamente en los gremios magisteriales ni en la burocracia,
En general, el Estado no tiene flujo económico porque no han hecho los aumentos salariales correspondientes, porque no se pagan a tiempo las prestaciones. Las prestaciones de fin de año fueron retardadas en la mayoría de los sectores. Se tiene también falta de aplicación de recurso federal que viene etiquetado para las universidades tecnológicas que yo represento y que no se hace un buen uso de ese recurso en beneficio ni de los trabajadores ni de los alumnos. Digamos que ya en un contexto general estamos hablando de un gobierno que va en contra de todas las lógicas, de un gobierno agresivo que está descomponiendo el ambiente social en general en todos los sectores, pero que creo que aquí la buena noticia es que ustedes en el ámbito jurídico están haciendo la tarea bien y están paulatinamente ganando los espacios. Se entiende que esto lleva tiempo y es un litigio, pero evidentemente con este trabajo jurídico estoy convencido y estoy seguro que la razón tendrá que asistirles. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Sí, sería importante comentarte, Guillermo, que cuando impulsó esta ley local, tuvimos el apoyo en la votación en la Cámara de Diputados local de 12 diputados, 18 votaron a favor de esta ley. Aliados de él y los de Morena lo votaron a favor, nosotros obtuvimos 12, hicimos ahí cabildeo, presión, al final arribaron 11, que fue lo importante porque tenemos esa controversia constitucional en la Suprema Corte de la Nación también esperando los resultados. Bueno, hemos hecho varias situaciones. ¿Qué estamos pidiendo? Respeto a la autonomía sindical, respeto a nuestros derechos, a los acuerdos firmados con gobiernos anteriores, como lo mencionó Carmen, acuerdo a las minutas, respeto a la clase trabajadora. No estamos pidiendo nada más que la libertad de seguir trabajando y de seguir ejerciendo nuestros derechos aquí en el Estado de Nuevo León. Parecería que estuviéramos hablando de una tiranía en pleno siglo XXI. Parecería también que es un asunto que se ha tratado de guardar o de por lo menos esconder al ámbito local, pero de nueva cuenta ofrecerles y garantizarles todo nuestro respaldo en términos de difusión para que esto se sepa más allá de las fronteras de su estado, tengan una voz que, insisto, la parte jurídica es fundamental y qué bueno que le están haciendo y la están haciendo bien, pero cuenten con nosotros, por favor, de aquí en adelante para todo lo que quieran difundir. Óscar, muchísimas gracias. No, gracias a ti, al contrario, por permitirnos elevar la voz por medio de tu conducto y pues decir que lo que único que queremos es el auxilio del Ejecutivo Federal para que utilice los mecanismos políticos correspondientes para poner un alto a la falta de democracia y al Estado de Derecho que en Nayarit no existe. Lo acabas de decir tú claramente. Aquí existe una monarquía, un gobierno tirano, autoritario, que tiene el control de los otros dos poderes, que tiene el control de la Secretaría General y de todas las instituciones públicas que están en manos de ustedes, señor gobernador. Entonces, eso es un tema muy peligroso, porque México se capta de tener un país democrático y no puede ser que entre todo el territorio de nuestro hermoso país, Nayarit sea un foco de una tiranía donde se violentan los derechos constitucionales y humanos de toda la sociedad nayarita. Y creo que tu medio va a ser muy importante para que la Secretaría de Gobernación voltee a ver. Sabemos que los temas legales que puede manejar la Secretaría de Gobernación con respecto a las leyes pues es un problema complicado, pero sabemos que tienen los mecanismos políticos para poder hacer que el gobernador recapacite, se siente sobre todo a tener un diálogo social constructivo en beneficio de la sociedad nayarita, que se respete el Estado de Derecho y que se respete la democracia por la cual todos los mexicanos salimos a votar. Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, es una tiranía la que se vive en Nayarit, en el estado de Nayarit. No solo somos nosotros, nosotros somos los que nos atrevimos a levantar la voz y ir a la Ciudad de México a visibilizar. Pero han existido en días y meses pasados presidentes municipales detenidos, síndicos municipales detenidos, jefes de gabinete detenidos. Es decir, son muchas las pruebas que en el estado de Nayarit existen de la tiranía y el uso de la fiscalía como medio de presión y de represión, por supuesto. Y en el caso particular de la sección 20, decirte que estamos legislando también la devolución de 3 vehículos
que a compañeros nuestros les fueron sustraídos, robados, decomisados, cual sea el término. Esos vehículos nuestros compañeros se adquirieron vía un sorteo que organiza la organización sindical, que fueron comprados con dinero de la organización sindical de la sección 20 y que arbitrariamente la fiscalía los detiene y ya casi un año de tenerlos. No sabemos dónde ni en qué condiciones el vehículo nuevo y lo tenemos que estar legislando, lo tenemos que estar legislando a los tribunales federales. Efectivamente, estamos en una tiranía. Te agradezco mucho, de verdad, que puedas ayudas a visibilizar esto y darle el seguimiento, porque, como te decía al principio, después de más de 24 horas de las marchas y manifestaciones, no ha habido una sola intención de diálogo, de sentarnos a la mesa y empezar a buscar soluciones. Y no la estoy esperando, no la va a haber, porque hay una cerrazón total en la República Autónoma de Nayarit. No, pero vamos a hacerlo y con muchísimo gusto. Carmen Ibarra, muchas gracias también a ti. Sí, gracias, Guillermo. Totalmente agradecida para tu espacio y poder romper este cerco mediático que tenemos en el Estado y que se escuche la voz de todas las organizaciones sindicales, sociales y de todos los grupos que hemos estado siendo afectados en el Estado. Muchas gracias. Gracias. A ti. Guillermina García, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por habernos permitido este espacio, Guillermo. Quedamos a la orden de lo que se ofrezca y gracias por la oportunidad para poder seguir siendo un medio de información fuera de este estado. Muchas gracias. No, nada que agradecer, al contrario, lo hacemos con mucho gusto, se los reitero, y por supuesto que además con toda la solidaridad hacia su causa, que necesariamente es un trabajo periodístico que se tiene que compartir, no solo en Nayarit, en todo el país. Les agradezco mucho a los cuatro y con nuestro compromiso de seguir muy pendientes del seguimiento de este tema. Esto fue la entrevista. Gracias. Esto fue la entrevista en NX Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente edición.